Doctor, eso, muy bien. Bien, muchachos, entonces hemos hablado del diagnóstico parasitológico. Recordemos que hemos hablado de que para llegar a él tenemos que hacer tenemos que transitar toda una vía, ¿no? Porque antes que realizar el diagnóstico etiológico y parasitológico tenemos que hacer el diagnóstico clínico, epidemiológico, apoyado por todas estas herramientas que nos van a llevar a un diagnóstico presuntivo. También había puesto un ejemplo de que en algunas enfermedades infecciosas o no infecciosas, muchas veces el manejo se puede hacer con el diagnóstico presuntivo. Les he puesto el ejemplo del dengue, ¿verdad? Que no necesitas llegar a tener un examen que te diga que la persona tiene el virus del dengue, porque el manejo es sindrómico. O sea, dice tiene fiebre, entonces vamos a dar un antifebril, le vamos a dar algo que le baje los síntomas, porque no hay un tratamiento para el virus como tal. Pero en parasitología, casi siempre, el 99% de las veces, tenemos que llegar al diagnóstico etiológico. O sea, saber que la persona tiene al parásito. Ese es el diagnóstico etiológico, ¿sí? Y podemos llegar al diagnóstico etiológico y al diagnóstico específico. O sea, decir además qué especie de tenia está afectando, por ejemplo, ¿sí? Pero el diagnóstico etiológico es saber que tiene teniosis, ascariosis, giardiosis, trypanosomia,sis, leishmaniasis, es saber que tiene eso, ¿sí? Y les digo, en parasitología tenemos que llegar a esto porque los tratamientos antiparasitarios son diferentes, no podemos darle un antiparasitario para todos, etc. ¿Sí? Entonces, normalmente para el manejo tenemos que llegar al diagnóstico etiológico. Hemos hablado de que el diagnóstico puede ser directo o indirecto y hemos visto sus diferencias. Y hemos visto que para elegir una prueba de diagnóstico, ya sea diagnóstico directo o indirecto, o inclusive para elegir dentro de las pruebas de diagnóstico directo o dentro de las pruebas de diagnóstico indirecto, para elegir cuál prueba voy a utilizar, tengo yo que saber en qué etapa de infección puede estar cursando la infección la persona, si es aguda, si es crónica, si sospecho, ¿no?, que esta persona tiene una fascioliasis, por ejemplo, tengo que saber dónde está el parásito habitando, su localización, ¿verdad? Tengo que saber si el parásito está en el tubo digestivo, si está en la sangre, si dependiendo del momento de la infección el parásito está en el tejido, está en la sangre, está en un lugar específico, ¿sí? Por eso es que ustedes ven esta parte, pero después vuelven a ver, en cada tema vuelven a ver diagnóstico. ¿Por qué? Porque ya en función más específica del tema van a decidir un método de diagnóstico. Saber la carga parasitaria, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero buscar un parásito que tiene un potencial biótico muy bajo, ya les he hablado de Strongyloides stercorales, ¿verdad? Este que tiene potencial biótico muy bajo y pone muy poquitos huevos, entonces yo sé que necesito una prueba que pueda concentrarme a los parásitos, que pueda mejorar la posibilidad de encontrar a los parásitos, ¿verdad? Entonces, eso. Después, la respuesta inmune, ¿no? Entonces, sí es predominantemente humoral, celular, y además tengo que saber si el parásito está en el tejido, porque si no está en el tejido, la respuesta inmunitaria es muy pobre. Recuerden eso. Para que haya una buena respuesta inmunitaria, tiene que haber un buen contacto del parásito con el tejido, ¿no? A veces los parásitos que son luminales tienen poco contacto con el tejido, por eso la respuesta inmunitaria no es buena, ¿sí? Bien, en las muestras hemos dicho que hay varias y hemos empezado a hablar de las heces, ¿verdad? Y hemos hablado de pruebas de diagnóstico de concentración por flotación, por sedimentación, y hemos llegado a métodos más especiales como este que es el método de concentración de larvas por técnica de Berman, el cultivo de heces, que nos habíamos dicho no es mucho un método de concentración, porque no es que concentra de una gran cantidad de muestra a una pequeña cantidad, sino más bien cultiva de manera que favorece el desarrollo de los huevos y nos permite ver larvas. ¿Y por qué es importante esto? Les he dicho que muchas veces solo podemos llegar al diagnóstico de especie con la larva, ¿sí? Entonces, y ahí nos hemos quedado. Esta técnica, la técnica de Graham, no es una técnica parasitológica, por eso es que no la he nombrado la anterior, pero no es una técnica parasitológica como tal, ¿sí?
¿Por qué? Porque no utiliza, no es una técnica coproparasitológica. Sí es una técnica parasitológica, pero no es una técnica coproparasitológica. ¿Por qué? Porque no utiliza heces, no utiliza muestra de heces. ¿Qué busca? Busca un parásito que vive en el tubo digestivo, pero este parásito tiene una cualidad. Este parásito migra durante las noches por todo el tubo digestivo, va a branquear el recto y luego el ano, y cuando llega a la región perianal, algunos autores pensamos que ahí ovipone, y otros dicen no ovipone, sino revienta. Indistintamente de lo que sea, el parásito en la región perianal deposita sus huevos, ¿sí? Entonces, por eso es que no lo buscamos en las heces, lo buscamos en la región perianal. Entonces, para recoger a estos huevos de la región perianal, utilizamos una cinta transparente adhesiva, que ustedes conocen como scotch, ¿no ven? Entonces, esa cinta transparente adhesiva, adherida a un dispositivo que utiliza un palito, bajalenguas, ¿sí? Y un portaobjetos, recoge los huevos que son depositados en la región perianal. ¿A través de qué? A través de tocaciones, ¿no? Va haciendo estas palpaciones a la región perianal con la cinta adhesiva. ¿Qué hace la cinta adhesiva? Recoge estos huevos, ¿sí? Y luego nosotros depositamos esta cinta del lado pegajoso sobre un portaobjetos y lo llevamos al microscopio para observar estos huevos. Entonces no es una técnica coproparasitológica como tal, pero sí sirve para un parásito del tubo digestivo. Cuando ustedes vean a este parásito Enterobius vermicularis en la práctica de Enterobius vermicularis o en el tema de Enterobius vermicularis, van a ver que también puedo encontrar huevos de este parásito en las heces. Puedo encontrarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las heces van a arrastrar a los huevos de la región perianal. Pero ojo, no es la técnica de elección un coproparasitológico. Cuando yo les pregunto la técnica de elección, me refiero a aquella técnica que con mayor probabilidad me da la posibilidad de encontrar al parásito, y es la que elijo por esta razón, pero es la técnica de elección. ¿Sí? Si yo les preguntaría cuál es la técnica de elección para el diagnóstico de la estrongiloidosis, ustedes piensan en que esta es la mejor. ¿Por qué? Porque esta no solamente me concentra, sino utiliza esta cualidad de los parásitos de buscar el agua, y un agua atemperada, y por eso es que lo encontramos, ¿verdad? Entonces, cuando yo les pregunto la técnica de elección, usted tiene que pensar en cuál es la mejor, y por eso la elijo, por eso dice de elección, ¿sí? Y normalmente nosotros en las clases magistrales, prácticas, les decimos, todas estas sirven, todas estas se pueden utilizar, pero la de elección es esta, ¿sí? Entonces, y eso es importante que usted lo sepa, porque cuando usted trabaje, usted no va a hacer la técnica, usted va a pensar en cuál es la mejor técnica que pediría para identificar o para llegar al diagnóstico etiológico, ¿sí? Entonces, esta es la técnica de elección para enteros vermiculares. ¿Podemos encontrarla con otras técnicas? Sí, pero esta es la que mejor posibilidad nos da de encontrar. Ya he dicho la razón, ¿verdad? Entonces, fíjense que es importantísimo que ustedes conozcan el ciclo biológico del parásito para elegir una técnica, ¿no? No eligen esa técnica porque se acuerdan de parasitología, eligen de esta técnica porque se acuerdan de cómo es el parásito y dónde ovipone el parásito, ¿sí? Por eso es que aquí les damos el ejemplo, pero ya les vamos a ser más incisivos cuando veamos al parásito mismo, ¿sí? Bien, entonces hasta este momento hemos visto las técnicas cualitativas. ¿Qué quiere decir cualitativas? Aquellas que me permiten detectar la presencia del parásito. Y el laboratorio les va a reportar, se observa o se identifica la presencia de huevos de Enterobius vermicularis. Se identifica la presencia de quistes de Giardia lamblia, ¿sí? Y esa es la que nos permite llegar a ver, a identificar la presencia de algún parásito. Estas técnicas que hemos visto, el laboratorista puede interpretar un poco, puede decir, se observan abundantes huevos de Enterobius vermicularis en la técnica de Graham. O sea, porque él ha visto muchos, ¿verdad? O se observan escasos huevos de Teniasol, de Ascaris lubricoides, por decir, en una técnica dada. O sea, el laboratorista puede interpretar,
Pero esa interpretación es muy empírica, porque en realidad es su interpretación, puede ser también porque ha tomado de un lugarcito especial, ¿no? De repente la técnica de Graham hoy te sale bien positiva y mañana hay muy pocos, ¿no? Porque depende de qué. Es que hoy, cuando salió muy positiva, es que tomé la muestra justo después de que la hembra ha depositado sus huevos en la región perianal. Pero resulta que mañana no hubo hembra y los huevos que estoy recogiendo son los que sobraban del día anterior. ¿Se dan cuenta? Por eso es que estas técnicas, aunque te permitan decir muchos, pocos, no son cuantitativas. Por eso las llamamos cualitativas. ¿Existen técnicas cuantitativas que te permitan cuantificar la carga de parásitos? Sí, existen, ¿sí? Y una de ellas, de hecho, la única actualmente utilizada en nuestro medio, porque existen algunas más, pero la única para heces, es la técnica de Kato-Katz, ¿sí? ¿Qué es la técnica de Kato-Katz? ¿Sí? Y aquí viene un término que probablemente les va a sonar nuevo, pero ya que les he dicho que ustedes hagan un glosario, ¿verdad? Es un frotis. ¿Qué es un frotis? ¿Sí? Y lo han debido ver en histología, cuando han visto sangre. ¿Sí? ¿Han hecho extendidos sanguíneos? ¿Sí? ¿No han hecho? ¿Sí? Pero les han mostrado extendidos sanguíneos, ¿verdad? Ese es un frotis. ¿Sí? Es un extendido. ¿Sí? Es un extendido de la muestra. Entonces, imaginen un extendido sanguíneo. Yo tomo una muestrita de una gota de sangre y ¿qué hago? La extiendo, ¿verdad? Entonces, eso es un frotis, ¿sí? Entonces, ¿qué es la técnica de Kato-Katz? Es realmente un frotis de heces, ¿sí? Otros de ustedes estarán imaginando un frotis de sangre, es fácil imaginarlo. Ahora un frotis de heces, ¿cómo hacen? Lo extienden, con una paletita, ¿cómo hacen? ¿Verdad? Es complicado de hacerlo. Pero, entonces, llega este señor, que es Kato, e idea una forma de hacer un extendido, un frotis de heces. ¿Y cómo hace? ¿Cómo hace Kato? Olvídense de Katz ahorita, ¿sí? ¿Qué hace Kato? Toma una muestra de heces, ¿dónde está? Aquí está. Toma una muestra de heces, un poquito, la tamiza con una malla que es finita. Nosotros, ¿se acuerdan cuando les mostraba la técnica de lumbreras, la técnica de fórmula gasolina? Les decía siempre tamizar con una malla o tamizar con una gasa. Aquí utiliza una pequeña malla para tamizar. ¿Para qué? Para que ese frotis no sea irregular. Para que todo lo grueso, ustedes saben que en las heces hay fibra, hay restos de alimentos, hay muchas cosas gruesas, grandes. Para que todo lo grueso se quede y pase lo fino. Entonces utiliza una mallita para tamizar esa muestra. Tamiza la muestra, lo pone en un portaobjetos, un poquito, así calcula un poquito, lo pone en un portaobjetos y tiene que extenderlo, ¿sí? Pero Kato dice, si yo extiendo una muestra de heces y luego quiero ver al microscopio, las heces son oscuras y no voy a ver nada, ¿no? Las heces tienen su pigmento oscuro, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace Kato? Y dice, voy a aclarar las heces. Y lo aclara utilizando una solución de glicerina. Aquí creo que no está. Glicerina. La glicerina aclara las heces, ¿sí? Pero están tan claras que como igual los parásitos son claros, porque de hecho los parásitos no tienen color, les han aclarado, ¿verdad? Los parásitos son translúcidos, ¿sí? Entonces, en unas heces aclaradas donde los parásitos también son aclarados, no se vería nada. Entonces él dice, le voy a dar contraste a las heces y voy a utilizar verde de malaquita. Entonces Kato prepara una solución de glicerina más verde de malaquita, donde impregna un celofán, un papel de celofán, pone la muestra de heces, el pequeño celofán lo pone encima y lo extiende, lo aplana y lo extiende, hace un frotis grueso de heces, ¿sí? Que en el lapso de 1 hora más o menos se va a aclarar con la glicerina y el verde de malaquita le va a dar un contraste. Por lo tanto, los huevos transparentes, translúcidos, van a resaltar en un fondo aclarado pero contrastado con el verde de malaquita. Entonces Kato había ideado una forma de hacer un frotis grueso de heces
donde podía observar que huevos delmintos, ¿sí? No es una técnica apta para protozarios. ¿Por qué? Porque los protozarios son muy pequeños y en ese grosor de heces no se puede distinguir, pero sí se distinguen bien a los huevos delmintos. Entonces esta técnica sirve para huevos delmintos. Entonces Cato ya había diseñado esta técnica y se le ocurre a Katz, por la técnica de Cato-Katz, se le ocurre a Katz que esta técnica puede servir para cuantificar la cantidad de huevos en las heces. Entonces, ¿qué implementa Katz? Un molde, ¿sí?, que se llama templete, ¿sí?, que tiene un orificio en el centro que nos permite utilizar una cantidad exacta de heces. Ya le vamos a mostrar en el laboratorio cuál es la cantidad exacta, ¿sí? La diferencia es esa. Cato ponía una cantidad de heces, no sabía cuánto, y luego le ponía el celofán con verde malaquita y glicerina y lo extendía. Katz viene y dice, no, vamos a utilizar este molde, vamos a tomar una pequeña muestra, la vamos a tamizar, lo mismo con la malla, la vamos a poner sobre el molde, vamos a poner una cantidad exacta y lo mismo vamos a extender. Entonces, ¿qué es la técnica de Cato-Katz? Sigue siendo un frotis grueso de heces, aclarado. La técnica de Cato es un frotis grueso de heces que me permite ver huevos. La técnica de Cato-Katz es un frotis grueso de heces que me permite ver y cuantificar la cantidad de huevos. ¿Y cómo? Ustedes me dirán, pero yo igual puedo contar en la de Cato. Claro, pero la de Cato-Katz utiliza un molde que te dice cuánto de heces estás utilizando y eso te permite decir, existen 10 huevos en 4 miligramos de heces, por lo tanto, existe esta cantidad por gramo de heces. ¿Se dan cuenta? Entonces, si tú pones una cantidad exacta, tú dices, no, existe esta cantidad por esta cantidad de gramos de heces. ¿No? Es como si ustedes van a ver la etiqueta de un refresco, dice, existe 5 gramos de azúcar por cada litro de esta gaseosa, digamos. ¿Verdad? Aquí lo mismo te dice, existe esta cantidad de huevos por esta cantidad de heces. Y eso te permite decir la cantidad que hay por gramos. Y miren qué tan bien buena esta técnica, que como tú sabes, por ejemplo, que un gusano pone 100,000 huevos por día, puedes estimar la cantidad de gusanos que hay en el hábitat. Y ustedes dirán, ¿tan importante es eso, doctora? En algunos parásitos sí, porque algunos parásitos, uno no te causa nada, pero tener 30, 50 ya te puede causar un cuadro clínico porque, por ejemplo, pueden consumir todos los días proteínas o pueden consumir todos los días sangre. Por lo tanto, no es lo mismo que esté uno a que estén 50, ¿verdad? Entonces, ahí viene la importancia de cuantificar la carga parasitaria, ¿sí? Entonces, fíjense que la OPS utiliza esta técnica, no muchísimo, para muchos parásitos, y ya saca un cálculo. Dice, si usted encuentra 15 huevos en la lámina, quiere decir que hay 336 huevos por gramo de heces. ¿Verdad? Ese es y toditos están convertidos por 24. Ese es el factor de conversión que te da el templete. ¿Sí? Entonces te dice, si hay un huevo, quiere decir que en la lámina, quiere decir que hay 24 huevos por gramo de heces. Entonces tú piensas, ¿cuántos gramos de heces eliminamos al día? Digamos 250. Esta persona ha eliminado esta cantidad de huevos en todas sus heces. Entonces, en función a eso puedes decir cuántos parásitos adultos hay en el tubo digestivo. ¿Sí? Y puedes luego relacionarlo, incluso la OPS ya saca esta tabla que dice, ¿no?, la intensidad de la infección. Si usted encuentra entre 1,000 y 5,000 o 4,299 huevos por gramo de heces, no estoy diciendo adultos, estoy diciendo huevos por gramo de heces, la infección es leve.
Pero si usted encuentra más de 50.000 huevos por gramo de heces, la infección es severa. Y eso te está permitiendo saber qué grado de infección tiene el niño o la persona y qué grado de severidad está representando aquello, ¿verdad? ¿Sí? Voy a hacer un spot, dicen, ay, genial, esta técnica es maravillosa. Me permite ver al parásito, me permite cuantificar al parásito, ¿sí? Nos peleemos. Bien, entonces, esto sería gratuito y todos dirían, todos los laboratorios deberían tener esto, ¿no ven? Pero no, tiene sus desventajas. Primera cosa, solo sirve para el Mintos, o sea, para aquellos que eliminan huevos, no sirve para protozoarios. Segunda cosa, tampoco para identificar larvas, solo huevos, ¿sí? Tercera cosa, ¿sí? No sirve para heces líquidas, ni diarreicas, ni conservadas. O sea, no sirve para los huevos con heces, perdón, para las heces que están con conservante, o tienen un líquido, o son diarreicas, etc. ¿Sí? No sirve. O sea, solo para heces formadas. ¿Por qué? Porque si yo hago si yo manejo unas heces diarreicas, no, o sea, aquí al tamizar voy a sacar solo líquido, ¿verdad? Y voy a poner aquí en el molde solo líquido, no está diciendo con certeza la cantidad, ¿sí? Lo más importante, esta no es una técnica de concentración, o es una técnica de concentración, no, ¿verdad? Porque no estoy agarrando 10 gramos de heces, o 5 gramos de heces, o 2 gramos de heces, para reducirla a una pequeña cantidad donde están todos los parásitos, no. Estoy agarrando 41.7 miligramos de heces y los estoy poniendo en el brotis. O sea, no estoy haciendo ningún método de concentración. Cuando yo les mostraba esta técnica, utilizábamos 5 gramos de heces. También solo sirve para el Mintos, ¿se acuerdan? ¿No ven? La técnica de lumbrera de alimentación simple, solo sirve para el Mintos. 5 gramos de heces, 5 versus 40 miligramos. ¿Quién utiliza más muestra? Esta. ¿Cuál es de concentración? Esta. ¿Con cuál tengo más probabilidad de encontrar parásitos? ¿Se dan cuenta? Pero a veces uno piensa, la mejor técnica, la otra utiliza esto, el otro, de la OPS la sugiere. No, muchachos, esta es de concentración, esta es de concentración, esta es de concentración, esta también, esta no de concentración, esta tampoco, esta es cuantitativa. En el texto dice técnica cual y cuantitativa, dice la técnica de Cato, claro, porque te da la posibilidad de decir si es positivo o negativo y te da la posibilidad de decir cuántos. ¿Sí? Pero entonces ustedes me preguntarán, entonces, ¿cuándo le pido esta técnica? Cuando necesito estimar la carga parasitaria. Ahora, me dirá, también tiene sus ventajas. Tienen unas ventajas al margen de ser cuantitativa. Es muy fácil de realizar. Ustedes se llevan el kit al campo y lo pueden hacer en el campo. Y en vez de traerse 100 frascos de heces al laboratorio, se traen 100 laminitas. ¿No ven? Ya no traen las heces, traen las laminitas hechas. ¿Sí? Es buena por eso, por su facilidad, es buena porque se puede hacer en el campo, te permite cuantificar, ¿sí? Ahora, pero también es cara, porque el molde, la malla, el celofán, es un kit comercial, o sea, no lo puedes preparar, lo tienes que comprar. En cambio, los vasos y demás, todo se puede preparar en house. Bien, aquí está, ¿no? Entre esto que utiliza 5 gramos y esto que utiliza 40 miligramos, ahí pueden ver. Y ahí viene la idea de qué ustedes tendrían que elegir. Si yo elijo esta y he encontrado ascaris, por decir, y quiero saber cuántos tiene, entonces le pido recién la de
CatoCats. Ahora, para algunos parásitos, la OPS te dice, elija la de CatoCats, ¿sí? Para fasciola hepática, por ejemplo. Pero nosotros sabemos que es más sensible esta. Para esquistosoma manzoni, que no tenemos en Bolivia, la OPS te dice, elija esta, porque es fácil de hacer, se puede hacer en el campo, te permite identificarlos. Para los huevos muy grandes es buenísima, ¿sí? Bien. Podemos colorear las heces, ¿sí? Podemos colorearlas. ¿Con qué las podemos colorear? Con coloraciones que permitan contrastar las estructuras del parásito con el resto de las heces, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan del verde de malaquita en la técnica de CatoCats? El verde de malaquita no colorea al parásito. El verde de malaquita colorea las heces, por eso se da contraste. El verde de malaquita y el azul de metileno son colorantes vitales. Quiere decir que se impregnan en las estructuras cuando están vivas, ¿sí? Entonces, por eso es que no utilizan como colorantes. ¿Qué utiliza como colorante para heces? La hematoxilina férrica, la coloración tricrómica, y además la ventaja de la coloración tricrómica nos permite ver trofozoitos. ¿Se acuerdan que los trofozoitos eran difíciles de ver porque se mueren rápido, o si le pongo un conservante los destruye? ¿Sí? Entonces esta sí nos permite ver. Y estas son para protozoarios intestinales de cualquier tipo, pero hay alguna más especializada, que la adquisición de Ciel-Nielsen modificada, que nos sirve para colorar específicamente coccidios. Ustedes ya han visto la clasificación de los parásitos, ¿no? Ya han visto que hay un grupo donde están los apicomplexas, y dentro de los apicomplexas están los coccidios, ¿sí? Y entonces ahí está Cryptosporidium, Ciclospora, Isospora, o ahora se llama Cicloisospora, eso creo que cambiaron, de la Cicloisospora, ¿sí? Que tienen unas paredes especiales, gruesas, con una estructura diferente, que hacen que se puedan colorear con esta técnica de Ciel-Nielsen. Y esta técnica de Ciel-Nielsen es una técnica que utiliza un decolorante que es el alcohol ácido. Ustedes lo van a ver bien en microbiología cuando hablen de las micobacterias. El Mycobacterium tuberculosis es el agente causal de una de las enfermedades más importantes de Bolivia, que es la tuberculosis, ¿sí? Y esta micobacteria tiene una pared bien especial, es un ácido alcohol resistente. O sea, cuando le ponemos el colorante, lo decoloramos con alcohol ácido, estas no se decoloran, por eso llaman ácido alcohol resistentes. Esa misma cualidad tienen estos parásitos. O sea, se colorean con la fucsina, que es el color que se utiliza, fucsina fenicada, retienen el color, y cuando se les pasa el alcohol ácido no se decoloran. Entonces, como no se decoloran, las podemos distinguir fácilmente por ese color, ¿sí? Estos son unos ejemplos de trombozoides teñidos con coloración tricrómica. Fíjense, este es un trombozoito, se ve bien su núcleo, ¿no? Ya, diferente del alcohol, del lugol, ¿se acuerdan? Alguien me preguntaba en la anterior clase, ¿el lugol es un conservante? El lugol puede tener una cualidad conservante, ¿por qué? Porque tiene alcohol, ¿no? O es un fijador, no se preguntaba si era un fijador o un conservante. Más que todo, puede tener una función fijadora, pero no, el lugol esencialmente es un colorante, ¿sí? No se lo utiliza como conservante o como fijador en parasitología, ¿sí? En microbiología lo van a utilizar como mordiente, pero aquí en parasitología no se utiliza ni como fijador ni como conservante, que puede tener una cualidad de fijadora porque tiene alcohol, sí, pero no es un buen fijador, por eso lo utilizamos como colorante. Estas, en cambio, estas sí pueden tener una función de fijadora. Recuerdan la coloración, el mertiolate iodoformol puede tener una función fijadora y colorante, ¿sí? Bien, esta es la coloración de Ciel-Nielsen modificada, ¿sí? Es igualita que para las micobacterias con una diferencia, ¿sí? Iniciamos con la coloración de la fucsina fenicada, se le pone a se hace un frotis también, se extiende las heces, se pone la fucsina, ¿sí? Y la fucsina
se deja que se actúe unos minutos. En bacteriología van a utilizar calor. Ponen un fuego, otro calor, 2 calores, 3 calores, hasta que salgan unos vapores. Eso ayuda a que las paredes de la micobacteria se abran y se impregne el colorante. En la sílice modificada no se utiliza calor, solamente dejas más tiempo, media hora lo dejas, ¿sí? Dejas más tiempo, se impregna el colorante y se pone el alcohol ácido, que es el decolorante. El decolorante decolora todo, excepto las estructuras que han tenido la capacidad de no decolorarse, ¿no? Que en este caso son nuestros parásitos. Entonces, todo lo demás, ¿no? Los otros parásitos, las otras bacterias, todos se van a decolorar, pero estas son resistentes al alcohol ácido. Luego le ponemos el azul de metileno o el verde de malaquita, que va a colorear el fondo, por eso está así azul. ¿Sí? Este es azul de metileno, es verde de malaquita. Entonces colorea el fondo, entonces en un fondo azul o verde vemos nuestros parásitos. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Por eso es que, y es fácil porque ves, dice criptosporin, tamaño, forma, y además ácido alcohol resistentes. ¿Sí? Es muy útil para identificar este parásito porque es la única técnica de diagnóstico directo que nos permite identificar este parásito. No hay más. ¿Sí? Luego, exámenes directos para parásitos tisulares, ¿no? Se puede hacer, por ejemplo, identificación de cisticercos en tejido muscular, de animales, de humano, ¿sí? Podemos encontrar, por ejemplo, este es un quiste atípico. Después de una cirugía se ha retirado, yo hago observo y puedo ver el quiste o los quistes en el tejido. Estas son técnicas directas, ¿no? Que me permiten ver al parásito, por eso se llaman directas, y llegar al diagnóstico etiológico, ¿sí? Luego podemos hacer ya microscópicas, en tejidos podemos ver una biopsia. Entonces, esto es un resultado de una biopsia. ¿Qué es una biopsia? Ya les he dicho, no tienen que tener su diccionario. Una biopsia es el examen que se hace en un tejido que se ha obtenido en una pequeña porción de tejido que se ha obtenido de diferentes lugares y que se ha procesado luego con diferentes procedimientos y coloraciones, ¿sí? Entonces yo tomo un pedazo de tejido, lo corto en pequeñas laminitas y luego lo proceso y puedo observar, por ejemplo, una larva de Trichinella spiralis, ¿sí? En el tejido, ¿sí? Luego también puedo hacer exámenes directos. ¿Se acuerdan que les he dicho que es el examen directo en fresco? ¿Qué les he dicho? Que era el examen en el que yo observaba la muestra, o sea, sin ningún aditivo o solo solución fisiológica, ¿verdad? El examen directo en fresco de ese será heces más solución fisiológica, ¿verdad? Entonces, ¿esto es para qué principalmente? Para ver parásitos vivos y en movimiento. El examen directo en fresco tiene esa cualidad, nos permite ver parásitos vivos y en movimiento. Entonces, fíjense aquí, este es un examen directo en fresco de líquido seminal, por ejemplo, ¿no? O puede ser de líquido seminal, puede ser de orina. Si es orina ya no le ponemos solución fisiológica, ¿no? Si es el exudado de la mucosa vaginal le ponemos una solución fisiológica y podemos encontrar los trofosoritos de tricomonas vaginalis que están moviéndose, vivos y en movimiento, ¿sí? Entonces todos estos vamos a ir viendo, pero ustedes ya están teniendo una pauta, ¿sí? Ahora para parásitos hemotisulares, o sea que están en la sangre, ¿no? Para parásitos hemotisulares, una técnica de elección para muchos parásitos hemotisulares es la gota gruesa la gota gruesa y extendido sanguíneo o frotis. ¿Qué le he dicho que era el frotis? Un extendido, ¿verdad? Entonces, el extendido sanguíneo también se llama frotis sanguíneo, ¿sí? Entonces, la gota gruesa, fíjense, este es el resultado. Esta es una gota gruesa y este es un frotis sanguíneo, ¿sí? Entonces, ambos, si ustedes buscan en inglés, se llaman mancha de sangre. Y en inglés es diferente explicarlo porque ambos se llaman manchas de sangre, ¿sí? Entonces, la gota gruesa es un extendido, pero que está constituido por varias capas de sangre, ¿no? Varias capas de sangre
que están acumuladas en un solo lugar, pero que han pasado por un proceso de desfibrinización. Recuerden que la sangre se coagula, sale del organismo y se coagula, ¿verdad? Gracias a la red de fibrina que se forma. Entonces, para yo evitar que esto sea un coágulo, porque si yo agarrara, pusiera unas gotas de sangre y dejara que se forme la gota gruesa, sería un coágulo, ¿no ve? No, nada más sería un coágulo, y no vería nada, porque yo querría ver al microscopio y todo es una red de fibrina. Entonces, para evitar eso, ¿qué hago? Tomo la muestra de sangre, una gran gota o 3 pequeñas gotas, ¿sí? 3 veces más por lo menos que la del frotis, ¿sí? Tomo esta y con el borde de un portaobjetos le doy vueltas. ¿Qué hace el borde del portaobjetos? Con el portaobjetos rompe la red de fibrina y evita que se coagule la sangre, ¿sí? Entonces es una cuestión física. Rompe la red de fibrina y haces que esta gota sea homogénea y no un coágulo de sangre, ¿sí? Y el frotis lo van a aprender a hacer en fisiología, en bioquímica, no sé en qué otras materias más. Con el mismo portaobjetos extiende, pues dice extendido, ¿sí? Con nosotros lo van a hacer cuando veamos malaria. Van a hacer y también la práctica de diagnóstico, por lo menos en mis grupos yo les hago hacer unos cuantos frotis, pero bueno, se pinchan entre ustedes, ¿sí? Entonces, fíjense, el extendido es fino, por eso se llama capa fina en inglés y capa gruesa también en inglés, ¿no? De la traducción, ¿sí? Ahora uno dirá, ¿por qué hago las dos? Pues, ¿por qué hago una capa gruesa y una capa fina? ¿Sí? Porque esta capa fina me permite verla en detalle a las estructuras de la sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos, y puedo ver a los parásitos que están en la sangre, ¿sí? Es una buena técnica, ¿sí? Y me permite identificar bien la especie. En cambio, la gota gruesa no me permite ver bien en detalle, pero ojo, son varias capas de sangre, mayor cantidad de sangre que el frotis, por lo tanto es una técnica de concentración. La gota gruesa es una técnica de concentración, porque estoy agarrando una buena cantidad de sangre, la estoy poniendo en una pequeña porción desfibrinada donde con el microscopio yo voy a ver no una capa de sangre, voy a ver varias capas de sangre una sobre otra. Y ustedes me dirán, pero doctora, ¿no será que lo voy a ver todo apelotonado y no voy a ver ningún parásito? Si los parásitos miden 3 micrómetros, 10 micrómetros, ¿cómo lo voy a ver en todo ese acúmulo de sangre? ¿Sí? Ahí está, miren, tomen la muestra, normalmente una muestra capilar, se toma una gotita para la gota gruesa, una gota más chiquitita para el frotis, se hace el extendido como ustedes ya han visto, pero la gota gruesa pasa por un proceso antes de teñirse, y este proceso se llama deshemoglobinización. ¿Qué quiere decir? Le saco la hemoglobina a los glóbulos rojos. ¿Quién le da color a los glóbulos rojos? La hemoglobina. Por lo tanto, los glóbulos rojos después de este proceso van a estar transparentes. Entonces ya no van a ver capas apelotonadas, van a ver solo a quiénes, a los parásitos, ¿verdad? Solo los voy a ver a los parásitos, pero en varias capas, por eso es una técnica de concentración. ¿Y cómo se deshemoglobiniza? En agua. Se mete la gota gruesa en agua, se baja la hemoglobina, seca esto, lo fijo, el alcohol es un buen fijador, es el mejor fijador que utilizamos en parásitos hematoticulares, lo coloreo y después de colorear ahí está lo que ustedes han visto en sangre nada más, ¿sí? Este es el colorante que utilizamos, normalmente el más utilizado es el Giemsa, ¿sí? No necesitan aprender esto, ¿sí? Entonces observamos y fíjense, esta es una gota gruesa, ya no hay glóbulos rojos, pero es que no están ahí, sí están ahí, solo que transparentes, y como son transparentes, como ya no tienen hemoglobina, ya no se tiñen, ¿sí? Pero sí veo los glóbulos blancos y los parásitos, fíjense, ahí están los parásitos chiquititos, pero los veo, ¿sí? Y el frotis, ¿cómo se ve? Los mismos parásitos en frotis. ¿Dónde los voy a diferenciar con sus detalles? En el frotis.
Pero ¿dónde tengo más probabilidad de encontrarlos? En la gota gruesa, porque es más cantidad de sangre en una pequeña porción de muestra. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso siempre se hacen juntos, frotis y gota gruesa. No puedo hacer solo gota gruesa o solo frotis, ¿sí? Frotis y gota gruesa, porque esta me aumenta la posibilidad de encontrar, o sea, mejora la sensibilidad, y esta me aumenta la posibilidad de diferenciarlo, o sea, mejora la especificidad, ¿sí? Entonces, hago esto, y hay muchos, de hecho, la malaria, que es la enfermedad parasitaria más importante del mundo, muchachos, se diagnostica con esto. Fíjense qué fácil, qué elemental esta técnica, pero qué útil para una enfermedad tan importante en el mundo. Otro método que utilizas en sangre, ¿sí? Y este es un método de concentración, ¿sí? Y se llama micrométodo, ¿sí? Y se hace de la siguiente manera. ¿Reconocen qué son esquitos? ¿Han visto alguna vez? ¿No? Lo van a ver en fisiología este año cuando hablen de sangre. Son tubos capilares, ¿sí? Son tubos capilares. Y cuando ustedes les dan un resultado de hematocrito, alguna vez han hecho eso en el hemograma, ¿no ve? Dice hematocrito 56%. Ah, ok. ¿No? ¿Cómo se hace ese hematocrito? Se toma una muestra en el capilar, se centrifuga y ves el porcentaje de paquete globular, es decir, 56%, 41%. Y dirán, ¿pero qué tiene que ver eso en parasitología? La misma técnica se utiliza para ver parásitos. ¿Cómo? Tengo mis capilares, tomo la muestra y los centrifugo. Mismo método, ¿sí? Pero, se puede hacer en un tubo más grande también. Tomar la muestra de sangre, ¿sí? Pero aquí será menos cantidad, aquí más cantidad. Digamos aquí 10 ml y centrifugo y ya tengo esto. ¿Dónde están los parásitos? Pueden estar en los glóbulos rojos, pero para los que es útil esta técnica, están fuera del glóbulo rojo y por su peso se van a quedar aquí. Esta técnica en inglés, ¿verdad? Busca, se llama Boficot. ¿Sí? Boficot porque esa es la interfase entre el paquete globular y el plasma. Y es ahí donde van a estar los parásitos. Y esta técnica así en tubo se llama técnica de Struth, porque Struth es la persona que lo ha descrito, ¿sí? Pero ¿cuál es su desventaja? Esta técnica se utiliza mucho para recién nacidos, para buscar Trypanosoma cruzi en recién nacidos. A un recién nacido no le puedes tomar 10 ml de sangre. Entonces ahí nació el conflicto, decían, es muy difícil para los recién nacidos. Entonces alguien se idea, dice, vamos a hacer en tubos capilares, menor cantidad de muestra y puedo encontrar en la interfase, ¿sí? Entonces le llamaron microstruth, este era el struth, pero el mejor nombre es micrométodo, ¿sí? El micrométodo. Este es el struth y este es el micrométodo. ¿Es una técnica de concentración? Sí, porque yo tomo una cantidad de sangre, pero los parásitos se van a concentrar en la interfase, en el Boficot, ¿sí? Y aquí yo tengo que sacar el Boficot para ver, pero aquí yo puedo ver directamente el tubo al microscopio. Mucho más seguro, ¿sí? Ahí está, ¿no? Entonces, centrifugo y en ese lugar voy a ver los parásitos, moviéndose, ¿sí? Minúsculos, pero moviéndose, ¿sí? Y es una excelente técnica para el diagnóstico de enfermedad de Chagas. De hecho, ve que la enfermedad de Chagas provocada por mi parásito favorito, ¿cuál era? El Trypanosoma cruzi, que es un flagelado que se mueve, ¿sí? Afecta a los recién nacidos y esta es la técnica de elección para ellos, ¿sí? Para el diagnóstico en ellos. Otros exámenes no van a hablar en el transcurso del año que podemos aspirar lesiones de tejido, podemos cultivarlos. Este es un cultivo para hemotisulares, ¿no? Así como el cultivo de las heces, que nos daba lugar al cultivo de las heces, favorecíamos la eclosión de los huevos. En el cultivo, fíjense que este es mejor todavía, porque en el cultivo los parásitos se multiplican.
Ustedes ponen una cantidad de sangre y después de 48, 72 horas los parásitos empiezan a multiplicarse. Entonces, aunque haya muy pocos parásitos, el cultivo después de unos días me los va a mostrar, ¿verdad? Entonces, esto se utiliza para parásitos multicelulares que se puedan cultivar, ¿no? Hay diferentes, cuando llevemos los parásitos les van a dar los nombres, ¿sí? Igual, ya para investigación se puede inocular en animales, ¿sí? Se puede hacer biología molecular, que vamos a hablar ahorita, ¿sí? Bien, las técnicas indirectas. ¿Se acuerdan que las técnicas indirectas hemos dicho, puede o no puede un resultado positivo de una técnica indirecta decirte que una persona está con una infección, sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque las técnicas indirectas, a pesar de no permitirnos ver al parásito, nos están demostrando la presencia de él, porque hay una respuesta del organismo frente al parásito. Y hemos visto que la respuesta inmunitaria, ¿no? Recuerden, la respuesta inmunitaria inespecífica, específica, ¿sí? Pero la respuesta inmunitaria específica es de dos tipos. ¿Cuáles son? La específica, la que va contra el parásito, contra el virus, contra la bacteria. ¿Cuál es? Celular y humoral. La respuesta inmunitaria específica puede ser celular o puede ser humoral, ¿sí? Ahora, en función a eso, las técnicas indirectas pueden buscar células que responden de manera específica a un parásito, o pueden buscar anticuerpos que responden de manera específica a un parásito. La serología viene de suero. Cero viene de suero. ¿En qué muestra se hará? ¿En qué muestra se hará si viene de suero? En sangre. Y en sangre la sangre separamos. ¿Y qué obtenemos? Cuando la sangre está anticoagulada, obtenemos plasma, y cuando la sangre no está anticoagulada, obtenemos suero. Por eso se llama serología, porque estas técnicas de inicio solo se hacían en suero. Hoy se pueden hacer en suero, en plasma, en sangre completa, etc. ¿Sí? Pero se hacían en suero. Y les digo esto porque muchas veces mis alumnos me escriben serología con C de casa, ¿no? Entonces yo les digo, usted en vez de suero tiene cuero, ¿no ven? Claro, no tiene suero. Entonces viene de serología, viene de suero, ¿sí? En el suero, normalmente en el suero, que en realidad suero es cuando sale del organismo, cuando está dentro del organismo, ¿qué se llama? Plasma. En el plasma, en la fase líquida de la sangre, se encuentran los anticuerpos, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a buscar anticuerpos, explora la inmunidad humoral, lo puedo hacer a través de técnicas serológicas, ¿sí? O sea, que buscan esta respuesta inmunitaria buscando anticuerpos en el suero, ¿sí? La intradermoreacción es otro tipo de técnica indirecta. La intradermoreacción, en cambio, evalúa la respuesta inmunitaria celular. Ustedes tienen que volver a repasar respuesta inmunitaria. Eso es clave para todo el año, muchachos. Eso es clave para todo y para toda su vida. Si una persona, un médico que sabe bien inmunología, tiene un plus de por vida. Por eso aquí en la carrera debería haber una materia que se llame inmunología. Debería haber una asignatura de inmunología, ¿sí? Porque la inmunología está relacionada con todo. O sea, con todo, ¿no? De enfermedades infecciosas, no infecciosas, cáncer, con todo está relacionado, ¿sí? Entonces, una forma de respuesta inmunitaria específica es la respuesta celular, que está mediada principalmente por ¿quiénes? ¿Por qué línea celular? Por los linfocitos. Y principalmente por los linfocitos T, ¿sí? Entonces, ¿qué evalúa qué explora la intradermoreacción? Explora la presencia de células, linfocitos T, que hayan
ya ha estado en contacto con el parásito y que estén sensibles. ¿Cómo les he explicado, no? Entra el agresor, ¿quién lo detecta primero? Macrófagos, los neutrófilos, ¿verdad? Estos presentan el antígeno ¿a quiénes? A los linfocitos. Y los linfocitos ya no van a ir a atacar como tontos a todos, ¿no? El linfocito es como cuando yo les decía, ¿no? Tú les dices, ¿sabes qué? Me están atacando, ¿sí? ¿Y cómo es tu agresor? Es alto, de ojos oscuros, churco, ¿no? 1,80. Entonces el linfocito te separa y dice, alto, de ojos oscuros, te veo claro. Alto, no respeta tampoco así. Alto, de ojos oscuros, churco, ataca. ¿Sí? Entonces la respuesta es específica. El linfocito está sensibilizado porque ya ha tenido contacto con el parásito. Entonces eso es lo que busca la intradermoreacción, ¿sí? Y hay la inmunohistoquímica, que en realidad busca en tejidos, fíjense, la primera era en el plasma, en el suero, en la sangre. La inmunohistoquímica busca en tejidos, o sea, en biopsias, ¿sí? Busca la presencia de antígenos, o sea, un virus, una bacteria, un parásito. En parasitología utilizamos muy poco, pero en otro tipo de enfermedades infecciosas sí se utilizan bastante. Expliquemos un poquito algunas técnicas, ¿sí? En la serología, en la que investigamos la reacción, o sea, en la que investigamos la presencia de anticuerpos a través de una reacción antígeno-anticuerpo in vitro. ¿Por qué llamamos in vitro? Nuevamente esto va para su glosario. Porque se hace en laboratorio, ¿no? Como que en vidrio, ¿no ve? En laboratorio, ¿sí? ¿Sí? Y dice, básicamente consiste en buscar anticuerpos en la sangre del paciente, donde los anticuerpos van a estar circulando, que puede ser en sangre completa, en suero, en plasma, ¿no? Algunas pueden detectar antígenos parasitarios, algunas técnicas serológicas, pero principalmente detectan anticuerpos. ¿Qué técnicas tenemos? Una gama, y estas son pocas porque hoy han surgido un montón, ¿sí? Las más importantes están la reacción de aglutinación, las reacciones de precipitación, la fijación de complemento, y las que más utilizamos en parasitología, las reacciones inmunoenzimáticas o inmunoensayos, que le decimos ELISA, ustedes van a acordar de eso todo el año, ELISA, ¿sí? Las reacciones de inmunofluorescencia, que llamamos IFI, ¿no? Porque es la inmunofluorescencia indirecta, ¿sí? Entonces están esas principalmente, ¿no? Y aquí van a entender un poquito. Este es un esquema de una inmunofluorescencia indirecta. ¿Cómo se hace una inmunofluorescencia indirecta? Usted solo comprenda, a grosso modo, saca la sangre, le lleva al laboratorio, el laboratorio obtiene el plasma y el laboratorio tiene una plaquita, un portaobjetos, donde está fijado, ¿sí?, el antígeno. O sea, el laboratorio ya, la industria la ha fijado a la plaquita el antígeno, ¿sí? Eso que ustedes ven en negrito es el antígeno. Entonces, a esa plaquita, ¿yo qué le voy a poner? El suero, la muestra. Y en ese suero, ¿qué espero que haya? El anticuerpo. Por lo tanto, ¿qué va a haber cuando yo ponga la muestra en la placa? Una reacción antígeno-anticuerpo. Y cuando ustedes llevan bioquímica, van a ver que este tipo de reacción es tan fuerte, que es bien difícil de separar, ¿sí? Entonces, miren, se coloca el suero o el plasma y hay la reacción antígeno-anticuerpo. Pero los antígenos son minúsculos, los anticuerpos mucho más. Los anticuerpos no se pueden ver a microscopio. Un parásito sí, el anticuerpo no. Porque el anticuerpo, ¿qué es? Hemos dicho, es una proteína. ¿Cómo se llaman estas proteínas? Globulinas, específicamente inmunoglobulinas. Por lo tanto, ¿qué hay en el suero, en el plasma? Inmunoglobulinas. Si yo llevara eso al microscopio no vería nada, porque esto es una molécula proteica.
No hay microscopio que te permita ver proteínas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo revelo la reacción antígeno-anticuerpo? O sea, ¿cómo puedo saber si está ahí la reacción antígeno-anticuerpo? Yo lo que hago, y lo que hace la técnica, es colocar un anti-anticuerpo. O sea, ya se fabrica eso en el laboratorio. Pongo mi reactivo con mi anti-anticuerpo, y este anticuerpo, anti-anticuerpo se llama anti-gamma globulina humana. Porque ¿qué son los anticuerpos? Globulinas, ¿verdad? Y específicamente son gamma globulinas, muchachos. Por eso este reactivo se llama anti-gamma globulina humana. Entonces, si es un anti-anticuerpo, ¿a quién se va a unir? Al anticuerpo. Esta anti-gamma globulina humana viene unida, en este caso, a un fluorocromo. ¿Sí? Este fluorocromo, una vez que se une el anti-anticuerpo con el anticuerpo, se desprende y provoca fluorescencia. Entonces yo pongo eso a un microscopio de inmunofluorescencia y veo la fluorescencia, no veo al anticuerpo, mucho menos al parásito, porque les he dicho que esta técnica no busca parásitos. ¿Qué busca? Anticuerpos, la reacción frente al parásito, ¿sí? Ojo, el parásito debe estar, pues, ¿en qué lugar? En el corazón, en el cerebro, en el tejido, etcétera. Lo que estoy buscando es la respuesta del organismo frente al parásito, ¿sí? Entonces, cuando yo lleve al microscopio de fluorescencia, va a haber fluorescencia si está el anticuerpo, y no va a haber fluorescencia si no está el anticuerpo, ¿verdad? Y la misma, similar fundamento tiene el ELISA o el enzima inmunoanálisis, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? La inmunofluorescencia utilizaba un fluorocromo, un reactivo que desprende fluorescencia. Este no utiliza fluorocromo, utiliza una enzima colorimétrica. O sea, ¿qué se desprende cuando se une la anti-gamma globulina humana? Se desprende un color por la reacción enzimática, ¿sí? Entonces, fíjense, los antígenos están ahí en moradito. Unidos aquí no se hacen placas, se utiliza un pocillito. Lo van a ver en el laboratorio, en la práctica. Se utiliza un pocillo donde están pegados los antígenos. Eso viene desde el laboratorio. Eso no lo hace ni siquiera su laboratorio de diagnóstico, lo hace un laboratorio industrial, ¿sí? A este pocillo le coloco el suero o el plasma, donde espero que estén los anticuerpos específicos, muchachos, ¿sí? Específicos, ¿sí? Entonces, entra el suero y se une en la reacción antígeno-anticuerpo. Aquí, por decir, está mi parásito favorito, el Trypanosoma cruzi. No está el Trypanosoma cruzi entero, ¿sí? Está probablemente parte de su flagelo, parte de su núcleo, parte de su membrana, ¿no? El laboratorio ha obtenido hartos Trypanosoma cruzi, lo ha triturado y ha obtenido su parte más antigénica, ¿sí? Entonces, está colocado aquí. Aquí viene el anticuerpo y solamente tendrá anticuerpos contra el Trypanosoma cruzi. ¿Quién? Una persona que tuvo el parásito en su organismo, que tuvo la presencia de Trypanosoma cruzi en su organismo. Si yo hago esta prueba en alguno de ustedes que no tiene Trypanosoma cruzi, ¿hay los anticuerpos? No. Pongo el suero, ¿va a haber la reacción antígeno-anticuerpo? No, no va a haber. Solo hay la reacción antígeno-anticuerpo cuando hay esos anticuerpos específicos. Pero ustedes siempre se confunden y dicen, pero doctora, nosotros tenemos miles de anticuerpos, somos una bolsa de anticuerpos, ¿o no? Claro. ¿Quiénes han tenido COVID? Todos. Probablemente todos, ¿sí? Por lo tanto, todos tenemos anticuerpos contra SARS-CoV-2. Nuestro organismo. ¿Quién se han vacunado? ¿Se han vacunado recién? Estamos repletos de anticuerpos contra SARS-CoV-2. ¿Qué ha salido en las noticias? Dicen, sarampión, primer caso, después de 19 años se introdució el sarampión. Qué mal estamos como país, ¿sí? Entonces, ¿quiénes están vacunados contra sarampión de ustedes? Hay que revisar su tarjetita, ¿no?
tienen anticuerpos contra el virus. Si no están vacunados, no. Entonces nuestro cuerpo, nuestro plasma es pues un reservorio de anticuerpos. Pero estos anticuerpos, estos antígenos solo van a reaccionar con los anticuerpos específicos contra este antígeno. Van a entrar otros anticuerpos, claro, en el suelo van a entrar miles de anticuerpos al pocillo, pero ninguno va a reaccionar con este antígeno porque no son específicos contra ese antígeno. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Ahora, por eso es tan buena esta técnica, pero les voy a decir por qué también tiene sus desventajas. Entonces, ya hay la reacción antígeno-anticuerpo y pongo que la anti-gamma globulina humana, marcada con una enzima que se va a unir al anticuerpo y va a desprender un color. ¿Sí? La enzima actúa, se desprende un color y si tiene color es positivo, si no tiene color es negativo. Es más, puedo utilizar una máquina para medir la intensidad de color. ¿Sí? Porque mi ojo me puede estar engañando, pero de repente es tenue. Pero la máquina te dice, no, hay color, es positivo. ¿Sí? Aquí no se dice tampoco positivo, se dice reactivo. ¿No? Así viene en el estuche, fíjense, todos los reactivos son los posilitos. A simple vista, ¿cuáles son los positivos? Los amarillos. ¿Cuáles son los negativos? Los transparentes. ¿Sí? Ahora, fíjense qué gran ventaja. Una placa me sirve para 96 muestras. Entonces yo puedo hacer 96 pacientes en una sola corrida. No puedo ver 96 frotis en una sola vez, ¿verdad? Entonces, fíjense esta otra. Esta se llama inmunocromatografía. Y su nombre común es prueba rápida. Y todos deben conocer, porque alguna vez nos han hecho una prueba rápida para COVID, por ejemplo, ¿verdad? Nos han sacado de la nariz, del dedo, y se parece también aquí a una prueba de embarazo, ¿sí? Que también se hace con un poquito de orina y rápida, ¿no? Rápido el susto o el desusto, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el fundamento de esta inmunocromatografía? Cromatografía, ¿qué desprenderá? Color. Se parece a la ELISA, solo que la inmunocromatografía en este papelito de celulosa ya viene el antígeno y la gamma globulina. Entonces cuando corre y hay reacción antígeno-anticuerpo, la gamma globulina al tiro se une al anticuerpo y desprende ese color en una rayita roja. Aquí está, ¿no? Aquí está empezando a correr y hay una rayita ahí que se ve y aquí está ya limpiecito, ¿sí? Entonces, ¿cuál es su ventaja? No necesita mucha sangre, se hace en el campo, es rápida, lo puede hacer una persona sin mucha formación, ¿sí? Te da el diagnóstico más o menos oportuno, ¿sí? ¿No? Ahí está el de COVID, ¿no? Fíjense, ahí están positivos, test de un taco, eso se llama taco, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la desventaja de estas técnicas? Esta ELISA en una fluorescencia. Los parásitos, las bacterias, ¿no? Están agrupadas en familias. Los parásitos particularmente pueden parecerse unos con otros. Yo siempre les voy a decir, pues ustedes van a escuchar, este es su primo hermano de este, les digo. Sí, pues están en una familia, o son del mismo género. Entonces, si ustedes van a ver con mis 3 hermanas, ¿no? Qué parecidas, dicen, ¿no ve? Somos una persona diferente, pero dicen, ya qué parecidas, ¿no? Mira su nariz, sus ojos. Entonces, somos diferentes, pero por ese parecido, los anticuerpos pueden tener reacciones cruzadas, ¿no? Entonces, quiere decir que ¿no? Yo le he puesto aquí, está aquí el antígeno, digamos, de Trypanosoma cruzi, pero esa persona nunca tuvo Trypanosoma cruzi en su cuerpo.
Ah, pero tuvo a Leishmania, que es su hermana, ¿sí? Y como tiene anticuerpos contra Leishmania, sus anticuerpos también son parecidos, va y se va a unir al antígeno de Trypanosoma cruzi. A eso se llama reacción cruzada. Y esa es la razón por la que, por lo menos en parasitología y en muchas otras enfermedades, se debe realizar siempre dos técnicas diferentes de diagnóstico indirecto para disminuir la probabilidad de reacciones cruzadas. Cuando yo tengo discordancia entre las dos, paso a hacer una tercera para salir de la discordancia, ¿sí? Esta es la intradermoreacción de Montenegro. Esta es la intradermoreacción que les decía, que busca la inmunidad celular. Fíjense que esta técnica se hace in vivo. ¿Qué quiere decir? Sobre el mismo paciente. No es in vitro. El otro in vitro sacó la muestra, llevó al laboratorio, utilizó los reactivos, etc. Aquí no, es in vivo. ¿En qué consiste? En esta pequeña jeringuita yo tengo el antígeno, lo que yo tenía en la placa, ahora lo tengo en una pequeña jeringa. O sea, tengo al parásito. Ah, pues ustedes me dirán, usted le está inoculando parásitos y se va a enfermar. No, lo tengo al parásito atenuado, muerto o medio lánguido, pero ya no tiene capacidad de provocar una infección. ¿Sí? Entonces tengo los parásitos muertos, ¿sí? En un líquido e inoculo en el brazo del paciente. Entonces, las células que ya tienen una memoria del parásito, ya no saben si está viva o está muerta. Entra el parásito y dicen, un cachito, yo te conozco, y van y le atacan. Entonces, ¿qué explora esta técnica? La inmunidad celular. ¿Busca anticuerpos? No busca anticuerpos. ¿Qué busca? Células sensibilizadas contra el parásito. ¿Sí? Y por último, ¿se basa en una reacción antígeno-anticuerpo esta técnica? No, porque en realidad la reacción es antígeno con las, el antígeno con las células sensibilizadas, no con los anticuerpos. No se tiene que confundir, ¿sí? Y después de haber inoculado, lo que yo voy a buscar, dice, explora la inmunidad retardada, porque no es inmediata. Después de 48 a 72 horas, yo voy a ver si el lugar del inóculo está duro. Entonces digo, está duro, quiere decir que las células, como un batallón, han ido a atacar a estos parásitos muertos. Y si han ido a atacar, quiere decir que las células han tenido un contacto previo con el parásito. Quiere decir que esta persona tiene o tuvo la infección por este parásito. ¿Puedo decir con certeza entonces que estoy frente a una persona? Sí, porque la respuesta inmunitaria celular es específica. ¿Sí? Entonces, sirve para algunas, y vamos a ver para qué cuando llevemos leishmaniasis. Entonces, las limitaciones del diagnóstico indirecto no te estiman carga parasitaria. Una gota gruesa sí. Ustedes van a leer más las técnicas. La gota gruesa sí te permite ver la carga parasitaria. Estas no. Si no te estima carga parasitaria. Pues, uy, amarillo, Elisa. No tiene nada que ver. Porque puede ser que tu respuesta sea muy fuerte y tengas muchos anticuerpos. Pero no quiere decir que tengas muchos parásitos. ¿O no? ¿Verdad? Si a ella le da hoy día gripe y ella también, ella no viene a clase porque está descansando en su casa, le ha dado una gripe terrible y ella viene normal con su barbijito y un Kleenex, ¿no? Dice, pero es el mismo virus, se han infectado en el mismo lugar, han ido a la misma fiesta, ¿no? Y han estado con las mismas personas, ¿no? ¿Por qué ella más y ella menos? ¿No? Porque la respuesta inmunitaria de ella es más agresiva que la de ella. De ella responde más leve. Entonces no quiere decir que mientras más intensa la reacción, más antígenos. No. La respuesta inmunitaria no depende, no es así, no es lineal. ¿Sí? Pero la magnitud de la respuesta inmune no siempre tiene correlación, ya les digo eso es lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Luego los componentes homólogos, eso lo ven.
Mi hermana y yo, probablemente ella tiene el cabello oscuro, yo el cabello claro, ella los ojos cafés, yo los ojos verdes, etc. Pero si, digamos, ven nuestra nariz es igualita, ¿no? Esos son los componentes homólogos. Entonces, entre los parásitos hay esos componentes homólogos. Son diferentes, pero tienen cosas en común, porque son de la misma familia, ¿verdad? Entonces, esos provocan las reacciones cruzadas, ¿no? La sensibilidad y la especificidad de las pruebas es variable, depende de la casa. A veces tienes una muy buena prueba, te compras otra y no tiene la misma respuesta, ¿sí? Y la confirmación diagnóstica requiere al menos 2 pruebas con el mismo resultado. Diagnóstico molecular. Ya hemos visto, porque estoy de nuevo repasando, porque a veces solamente voy molecular. ¿Sí? Todos los seres vivos, ¿sí?, tienen material genético, ¿verdad? Las bacterias y los parásitos, hablando ya de los infecciosos, tienen ADN y tienen ARN, o DNA y RNA. A diferencia de los virus, este es el virus del dengue, que solamente tienen uno de los dos, ya sea DNA o sea RNA. Eso lo han debido ver ya cuando han visto reinos biológicos y demás en microbiología, ¿sí? De hecho, los virus no pertenecen a ningún reino biológico, ¿no? ¿Por qué? Porque no son catalogados como verdaderos seres vivos, ¿sí? Solo tienen DNA o RNA. Pero esa situación nos permite llegar al diagnóstico molecular. Porque el diagnóstico molecular me permite identificar el material genético. ¿Esto qué es? DNA, ¿verdad? El RNA es una cadena simple. El material genético. Y ustedes saben que el material genético es tu huella particular. No hay ningún ser vivo que tenga el mismo material genético que el otro, ¿verdad? Siempre tenemos nuestras diferencias, ¿sí? Entonces, en los parásitos esto es muy útil, porque podemos identificar el material genético para identificar la especie. Aquí sí que llego a especie, porque las especies tienen un material genético particular, ¿sí? Y no solo para eso. Ustedes saben que el material genético, y lo saben por embriología, me imagino que van a estudiar mejor en bioquímica este año, el material genético puede mutar, ¿no? Se altera digamos, una adenina, una guanina, una citosina, eso hace que se altere un codón. Si se altera un codón, ya no damos lugar a las mismas proteínas, ¿verdad? Entonces, eso se llama una mutación. Y estas mutaciones genéticas pueden, por ejemplo, provocar que algunos parásitos no respondan al tratamiento. Porque el antiparasitario se une a una proteína, pero el parásito es tan inteligente que dicen, ¿esto por qué me está haciendo daño? Esta proteína me estorba. Entonces cambia su estructura genética, ya no tiene esa proteína, ya no recibe al antiparasitario, ¿no? Y las mutaciones pueden dar problemas de salud, genéticos, etcétera, ¿verdad? En parasitología este es nuestro mayor problema. Entre las técnicas moleculares, y otra cosa, el ADN, que es lo que normalmente identificamos en parasitología, no solamente está en el núcleo. Recuerden que también hay ADN, ¿dónde? En las mitocondrias, ¿sí? En las mitocondrias. Por lo tanto, podemos buscar el ADN nuclear o el ADN mitocondrial. Y en algunos parásitos, como se nota que es mi favorito, ¿no? En Trypanosoma cruzi, por ejemplo, el ADN mitocondrial es clave para identificar variantes genéticas. Entonces dirán, ¿y para qué nos sirve identificar variantes genéticas? Yo voy a ser médico, no voy a ser biólogo, ¿sí? Pero las variantes genéticas te pueden dar unos te pueden dar una mayor sintomatología, otros no. Unos están distribuidos en la selva, otros están distribuidos en el área urbana, otros responden mejor, otros se transmiten por la vía transplacentaria, otros no. Entonces esa variabilidad genética hace complejo el panorama epidemiológico principalmente, también clínico, ¿sí? Entonces, esto puede dar una variante genética, por ejemplo. Entonces, no voy a hablar de eso, no vamos a acabar, ¿sí? Aquí, ¿sí? El
molecular tiene una gran ventaja, ¿sí? Es muy específico, porque busca específicamente el ADN de un parásito, ¿sí? Y tiene otra gran ventaja, es muy sensible. ¿Saben por qué? Porque se basa en una técnica que es común para todas, que es la amplificación del ADN. ¿Qué quiere decir PCR? Está al revés, por sigas en inglés. Reacción en cadena de la polimerasa. ¿Sí? Esta reacción en cadena va a dar lugar a una amplificación de miles de copias de una porción del ADN. ¿Sí? Y pueden haber varias técnicas, la PCR, Western blot, el PCR en tiempo real, los microarreglos, la secuenciación, todas se basan en lo mismo, en la amplificación de una porción del ADN. ¿Sí? ¿Cómo es una PCR? ¿Sí? Dice, primero lo primero que tenemos que hacer es obtener el material genético, o sea, el DNA o el RNA, a partir de una muestra biológica. ¿Sí? Todos los seres vivos tenemos ADN, ¿sí? Y ARN, excepto los virus que pueden solamente tener uno de ellos. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué es lo primero que yo debo pensar a la hora de querer pedir una técnica molecular? Si yo quiero pedir una técnica, una PCR, para el diagnóstico, para la búsqueda de algo, tengo que pensar en que en esa muestra tiene que estar el parásito, ¿o no? Porque si yo, por ejemplo, estoy pensando en una cisticercosis, digo, ucha, no, mira, este laboratorio dice que hace biología molecular para cisticercosis. ¿Dónde está el cisticerco? En el cerebro. ¿Qué tejido o qué muestra yo tendría que utilizar para hacer biología molecular? Una biopsia de cerebro. ¿Es factible hacer una biopsia de cerebro? No, muchachos. No van a ir a abrir el cráneo para dar una muestra. ¿No ve? Ni siquiera para sacar al cisticerco lo abro. Entonces menos para sacar una muestra. ¿Sí? Entonces tienen que pensar en eso. Si yo quiero buscar Trypanosoma cruzi, digo, ¿dónde vive el Trypanosoma cruzi? En el corazón, en el músculo, en la sangre. ¿Qué muestra puedo obtener? La de la sangre. ¿No ve? Entonces, esa es la muestra que tengo que utilizar. ¿Sí? Si yo quiero buscar, por decir, por biología molecular una giardia, tengo que buscar en las heces, porque ahí está el parásito. O sea, para hacer el diagnóstico molecular, muchachos, retrocedo al diagnóstico directo y tengo que pensar dónde está el parásito. ¿Sí? No por ser molecular es mágico y voy a encontrarlo en cualquier lugar. ¿Sí? No por ser molecular es mágico. Entonces puedo tener una muestra de sangre, un hisopado, puedo tener un hisopado nasal, por ejemplo, puedo tener una muestra de orina, una muestra de heces, puedo tener una muestra de líquido cefalorraquídeo, puedo tener la que sea. ¿Sí? Tengo una muestra y lo que hago, ¿no?, es obtener el ADN de esa muestra. Y esto tiene un procedimiento claro, tedioso, etc. ¿Por qué? Porque primero tengo una muestra de sangre, por ejemplo, tengo que destruir todas las células, incluidas las del parásito, porque recuerden que el ADN está en su núcleo, ¿verdad? Tengo que destruir, tengo que limpiar todo lo que es proteína, no me sirve la proteína, me quedo solamente, he lisado las células y me quedo con el ADN, ¿sí? Lo limpio, lo tengo que purificar y me quedo con una muestra donde solo hay ADN. Pero ¿habrá solo ADN del parásito? No. Hay ADN de la muestra, o sea, del humano, de todas sus células, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, porque los glóbulos rojos tienen ADN, ¿verdad? Entonces y si aquí por alguna razón le ha caído un hongo ambiental, hay también el ADN del hongo. Todos los ADNs que han estado en esa muestra están aquí. Entonces, ¿cómo identifico la presencia del ADN que yo estoy buscando? ¿Sí? Entonces, para eso utilizo algo que se llaman primers, o también se llaman cebadores, o también se llaman arrancadores. ¿Qué es un primer? Este es el ADN de mi parásito, ¿no? Es grande,
Y yo, para diseñar un primer, busco el lugar más conservado del parásito. Y digo, este es un lugar más particular, más conservado, etc. Y diseño una pequeña fracción de nucleótidos de ese ADN. ¿Qué son los primers entonces? Son pequeñas fracciones de nucleótidos que se van a encajar o se van a unir de manera específica al ADN de mi parásito. Entonces, yo he buscado esto, lo he diseñado, y ahora, ¿qué voy a hacer? Llevo el ADN, todo el ADN, a una máquina, ¿no? A una máquina que tiene temperatura, y además del ADN, le voy a poner a este tubito, este frasquito, luego tengo una mejor imagen para explicar esto. Ahí está, ¿sí? Fíjense, en mi tubito está el ADN, todo lo que yo he extraído, ¿verdad? Le voy a colocar nucleótidos, van a ver para qué. O sea, le voy a poner adenina, guanina, citosina, tiamina. Le voy a poner el primer, que era el primer, una porcioncita de este ADN específica, ¿verdad? Que se va a unir al ADN. Y le voy a poner la enzima, que es la TAC polimerasa, primera reacción en cadena de la polimerasa. La TAC polimerasa se activa solamente a altas temperaturas. Entonces, cuando el primer se una a mi ADN, la TAC se activa y empieza a unir. La TAC es la que empieza a unir estos nucleótidos al ADN. Van a ver cómo. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Meto todo ese tubito a la máquina eleva la temperatura hasta 96 grados. ¿Para qué? Para separar las dos cadenas de ADN. Separa las dos cadenas. A ese proceso se llama desnaturalización. Se desnaturaliza, se separa. Vuelve a bajar la temperatura a 50 grados, 56 grados, y a esa temperatura los primers se pueden unir. Los primers están en el tubo, ¿no? Entonces los primers detectan una cadena con la que se pueden unir, ya que se unen. ¿Y a qué cadena se van a unir si mis primers eran específicos contra Trypanosoma cruzi? Se van a unir al ADN ¿de quién? Del Trypanosoma cruzi. Y el ADN del humano, del hongo que ha caído a la muestra, ¿se va a unir? ¿Se va a desnaturalizar? ¿Pero se va a unir el primer? No. Porque estos primers son específicos para el ADN de mi Trypanosoma cruzi. Se une el primer y actúa la polimerasa y sube la temperatura, se activa la polimerasa, ¿no? A 70, 72 grados, y se empiezan a unir los nucleótidos, ¿no? La adenina, la citosina, cada uno con lo que tiene que unirse. Y se empieza a formar una cadena de ADN, pero ahora ya no es la cadena propia del parásito, es una cadena de ADN secuenciada por la enzima. Entonces, si yo tenía un parásito en mi tubo con una fracción de ADN, ahora ya no tengo una fracción de ADN, ya no tengo una cadena de ADN, tengo dos cadenas de ADN. Y esto se repite una y otra vez, ¿no? Entonces, en un primer ciclo, en un segundo ciclo, en un tercer ciclo, fíjense cuántas pequeñas cadenas de ADN de este parásito tengo ahora. Muchas, ¿verdad? Entonces bastaba un parásito para que yo extraiga el ADN y secuencie muchas veces una pequeña fracción de su ADN. Entonces eso le da alta sensibilidad a la técnica, porque me permite tener muchas cadenas pequeñas del ADN del parásito a partir de una sola. Y es altamente específica porque los primers son específicos contra el parásito. Entonces esta técnica es maravillosa porque basta que haya un parásito, dos parásitos en la muestra, que yo no lo voy a ver con mi ojo a través del microscopio, la PCR lo va a detectar. ¿Sí? Pero ustedes dirán, doctora, si los anticuerpos no se ven, ¿cómo yo voy a ver esto? ¿Cómo voy a evidenciar que esto ha pasado y que ahora hay muchas pequeñas fracciones de este ADN? ¿Sí?
lo pongo sobre un gel de agarrosa y hago correr el material. Y como es pesado, porque tiene un peso, se queda en un lugarcito y lo puedo ver con una máquina que puede ver a través de la luz ultravioleta, se tiñe el ADN y a través de eso puede permitirme ver una banda. O sea, esta bandita es todo el ADN que yo he amplificado. No veo el ADN, veo el conjunto del ADN aglomerado en un lugar, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo puedo ver. Y puedo, no solamente, fíjense esto, todos estos son Plasmodium vivax, una sola especie, pero miren, tiene diferente peso, tiene más banditas, donde está diciendo que a pesar de ser una sola especie, son diferentes genotipos o diferentes variantes genéticas del parásito, ¿sí? Entonces, no solamente me permite ver la especie, me permite ver sus variantes, ¿sí? Esto no. Esto era cuando estaba solo molecular. Y eso mismo lo puedo secuenciar. ¿Cómo? ¿Se acuerdan en la COVID? ¿No? Un día tenías la variante no sé qué, al otro día estaba el Omicron y al otro día estaba... ¿Cómo han detectado esas variantes y esas mutaciones del virus? Haciendo esto, ¿no? Lo mismo, solo que ya no hacen en un gel, se hacen ya no lo lee un gel, sino lo leen unos sensores que se van transmitiendo a una computadora y te dicen, ¿no? Se ha unido una timina, una adenina, una guanina, una citosina, una timina, una adenina, una adenina, una guanina, así. Entonces te va diciendo que la secuencia de los nucleótidos que se están uniendo en tiempo real, ¿sí? Entonces, cuando tú haces este análisis, dices, ah, caramba, antes era de citosina, guanina, timina, citoguanina, timina, guanina, ahora ha cambiado, era citosina, timina, guanina. Ah, esto ha alterado el ADN, o en este caso el DNA del virus, y ha provocado una mutación, y ahora es diferente. Y eso es Omicron, eso es todo lo que ha surgido del SARS-CoV-2, ¿sí? Entonces, eso se hace gracias a la secuenciación, que es lo mismo, solo que con una tecnología que te permite hacer esto, te permite ver esto en una computadora, ¿sí? Y te permite ver las alteraciones genéticas que ha tenido el virus. Nosotros, por ejemplo, hemos identificado en un estudio todo el Plasmodium falciparum, pero fíjense estas variantes que hemos identificado, que es un nucleótido ha variado y esta cepa se ha convertido en multidrogo resistente. No le podía ningún medicamento. Entonces, eso te puede dar la secuenciación, esa respuesta te puede dar la secuenciación. Obviamente esto ya no se utiliza para diagnóstico, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, es Trypanosoma cruzi. Sí, Trypanosoma cruzi tiene 6 genotipos, ¿no? 6 genotipos diferentes. Y nosotros hemos hecho un estudio de diferentes cepas y hemos encontrado que algunos genotipos estaban, ¿no?, más en la región selvática y otros genotipos estaban más en la región de la transmisión doméstica, ¿no? Entonces te puede permitir ver cuáles se transmiten más en qué lugares, ¿sí? ¿Se acuerdan del GenExpert? ¿No? ¿Ustedes no veían noticias? No llegan los equipos GenExpert, todo el mundo hablaba de GenExpert en la época de la COVID, ¿no? Y todo el mundo creía que iba a ser a tutti, que con esto íbamos a solucionar las cosas. Este es el famoso GenExpert. Fíjense, es un cassette, ¿sí? ¿Y qué hace este equipo? Es este, ¿sí? Tú tienes el cassette, tienes el módulo, por decirte, para COVID, para VIH, para tuberculosis, para lo que quieras. Pones la muestra, ya no tienes que procesar, meter, sacar, que proteína, no, pon la muestra, cierras tu cassette, pones a la máquina y en 40 minutos te dice, hay ADN, no hay ADN, hay RNA, no hay RNA. Maravilloso, ¿no? Ya no tienes que estar haciendo todo tu gel ni nada, para sus desventajas, carga. En la época de la COVID, cada uno de esos costaba $50. O sea, para un paciente tienes que pagar $50, ¿sí?
es caro, pero ustedes dirán, ay, esa tecnología no es para Bolivia. Mentira, nosotros tenemos por lo menos unos 30 GenExpert en Bolivia, 30 equipos de estos. ¿Saben para qué? Para ver la resistencia a los antirretrovirales, para ver la carga viral en pacientes con VIH, para ver la resistencia a la isoniazida en los pacientes con tuberculosis. O sea, tenemos tecnología de punta, muchachos. Entonces hacemos esa vigilancia a través de estos equipos que algún día ustedes van a ver. Y no quiero que cuando vaya alguien esté, doctor, ¿cuántos módulos tiene su GenExpert? No sé. Al laboratorio, no, mi GenExpert puede detectar carga viral, puede hacer isoniazida, puede hacer COVID, ¿sí? Es este equipo, ¿sí? Solo es una tecnología avanzada, pero que tenemos nosotros. Y fíjense, el diagnóstico convencional es el diagnóstico molecular, ¿no? ¿Se acuerdan del cultivo? Es que tipo de técnica directa, ¿verdad? La inmunofluorescencia, ELISA, eso no vamos a hablar, y la PCR. Solo para algún parásito, fíjense que el cultivo, el problema del cultivo, su rapidez, necesita mucho tiempo, ¿sí? Pero fíjense, su sensibilidad no está. Aquí está, su sensibilidad es buena, 2, 3. Su especificidad buenísima, 3 positivos. Su facilidad no es fácil de hacer, ¿sí? Una ELISA, ¿sí? El tiempo sacas una ELISA en 1 hora mucho para hacer, ¿no? También es fácil de hacer, fíjense, pero su sensibilidad y su especificidad tienen problemas. ¿Por qué hemos dicho? Por las reacciones cruzadas, ¿verdad? Lo mismo que el IFI, ¿sí? Y la PCR tiene, ¿no? En todo es positivo. Es rápido, o sea, dirán, rápida, pero usted no es rápido. Usted puede hacer una PCR en 1 hora y un GenExpert en 15 minutos. Además, tiene que poner y usted va a tomar su cafecito y después ya está el diagnóstico, ¿sí? O sea, puede ser muy rápida la PCR, ¿sí? La sensibilidad buenísima, fíjense, la mejor de todas. La especificidad, la mejor de todas, ¿sí? Y la facilidad ni siquiera es tan difícil como el cultivo, ¿lo ven? Hemos dicho, a veces es cuestión de... Pero sí que necesita laboratorios especializados como todos, ¿sí? Le da resultados rápidos el diagnóstico molecular, hay técnicas estandarizadas y automatizadas como la del GenExpert, ¿sí? Se utiliza para microorganismos de difícil diagnóstico, tiene muy buena sensibilidad y especificidad y se utiliza para investigación. ¿Cuáles son sus limitaciones? Puede dar falsos positivos porque se contamina. Usted no manipula bien, contamina una muestra con otra, todos salen, todos tienen llave. ¿Qué ha pasado? No puede ser, ¿no ven? Es que contaminado, ¿sí? Fácil de contaminar, ¿sí? Entonces, también pueden haber falsos negativos porque al extraer puedo utilizar materiales que me inhiben el ADN o rompen el ADN. Tiene un mayor costo, también es su limitación, y requiere mucha experticia del operador. No permite observar formas parasitarias, pero ojo, el parásito tiene que estar en la muestra, ¿verdad? Porque si no, no vamos a obtener ningún resultado. Y esto es toda la clase, ¿no? A eso sí me pueden sacar foto, sí, porque esto no está en el texto. ¿Qué es sensibilidad? ¿Qué es especificidad? La sensibilidad es la probabilidad de que todos sacan foto, la probabilidad de clasificar correctamente al enfermo. Por eso dicen, ¿no? Esta técnica tiene buena sensibilidad. ¿Por qué? Porque yo la utilizo y el positivo, el que tiene la infección, me va a salir positivo. Buena sensibilidad. Y la especificidad es la probabilidad de clasificar correctamente al individuo sano. O sea, por eso las técnicas tienen que tener las dos, ¿sí? ¿Qué pasa si yo utilizo para VIH, por decir, utilizo una prueba bien sensible? Los VIH positivos me van a salir VIH positivo. Genial. Voy donde mi jefe de programa le digo, doctor, ¿sabe qué? Mi técnica es una belleza. 99% de sensibilidad. Todos los PBBs los voy a detectar. Genial. Y si tu especificidad es mala,
falla la especificidad, por lo tanto, a los sanos, ¿qué resultado les voy a dar? Positivo, porque no me está clasificando correctamente al sano. Entonces le voy a ir a decir que tiene VIH a alguien que no tiene VIH. ¿Eso es bueno? No, muchachos. Ustedes tienen VIH a alguien, a ver, pónganse en ese lugar. Hay gente que se puede matar o no. Dicen, no, yo no quiero vivir con esto, les causa una depresión, etc. Por eso las técnicas tienen que tener las dos cosas. La capacidad de decir que un individuo enfermo está positivo y la capacidad de decir que un individuo sano está negativo. Ya hemos hablado de las reacciones cruzadas, ¿sí? Ojo, las reacciones cruzadas, ¿a qué afectan? A la especificidad. A la especificidad afectan las reacciones cruzadas. ¿Por qué? Porque alguien que no tenía la infección, hay reacción cruzada, sale positivo. Entonces, ¿qué estoy clasificando mal? Al sano. Por eso es que la reacción cruzada afecta a la especificidad. Y ahí está, ¿no? Entonces, sí, este es un cuadrito donde dice, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo 100 personas enfermas y 100 personas sanas. Si yo utilizo una técnica, yo espero que las 100 personas que están enfermas me salgan positivo. Y las 100 personas sanas me salgan negativo. O sea, aquí, ¿o no? Eso espero. ¿Las técnicas tienen 100% de sensibilidad y de especificidad? No, nunca. Si a alguien les dice 100% mentira, le están mintiendo, ¿sí? Entonces, normalmente, por decir, a mis 100 enfermos, 95 me salen positivos, esos que son verdaderos positivos. Y los 5 que salen negativos, ¿qué son? Son falsos negativos, porque están enfermos, ¿verdad? Por lo tanto, esta prueba tiene 95% de sensibilidad. Quiere decir que 5% me los va a clasificar mal a los enfermos. O sea, me va a dar 5% de falsos negativos. Todo tienen que aprender bien, muchachos, ¿sí? Y en cambio, si yo tengo 100 sanos, yo espero que me den 100 negativos, ¿verdad? Pero no, me dan 98 negativos. ¿Esos que son? Verdaderos, saquen la foto de esto, verdaderos negativos son verdaderos negativos. Y los otros dos, ¿qué son? Falsos negativos. Por lo tanto, esta técnica tiene 98% de especificidad. Quiere decir que 2% me van a dar falsos positivos. Entonces, una mayor cantidad de falsos negativos se debe a pruebas que no son sensibles. Una mayor cantidad de falsos positivos se debe a pruebas que no son específicas. Las reacciones cruzadas, por lo tanto, ¿qué afectan? La especificidad. ¿Por qué? Porque te dan falsos positivos. Las reacciones cruzadas te dan falsos positivos. ¿Listo? Esto ya hemos visto y hemos acabado. Bien, muchachos, preguntas. ¿No hay preguntas? Bien, lean por favor el texto del doctor Martínez. Todavía tengo la siguiente semana, que no estamos, tenemos la siguiente semana no prácticas, pero no